Interpela cuando con un tuit dice: se termina un gobierno a cuya CGT prácticamente fue demasiado condescendiente y demás. Esta es la imagen de la CGT. Por supuesto tiene Alberto Fernández en el centro, eran otros tiempos, había un envalentonamiento con la idea de que se pudiera construir alrededor de Alberto Fernández no solo el albertismo, sino en perspectiva, básicamente tributaba Héctor Daer, la idea de un peronismo sin kirchnerismo. Bueno, finalmente nunca ocurrió lo que ya ustedes conocen. Ahora, lo que está concluyendo es un ciclo que está terminado, con un presidente que se va en las condiciones que recién contábamos, que estuvo enmarcado en una pasividad social muy alta y en una complacencia gremial extrema, ¿no? Porque si hubo algo en este periodo, es que pese a todos los indicadores que mostramos, que ninguno es mejor que el ingreso del gobierno en 2019, los gremios no hicieron paros generales. Y la pasividad social estuvo a la orden del día, salvo excepciones cuando pugnaban entre facciones internas de las organizaciones y movimientos sociales que integran el gobierno, que tenían casilleros en el Ministerio de Desarrollo Social, la cuotaparte de poder con la cual estaban lidiando. Esa pasividad social y esa complacencia gremial parecería una vez más, como ocurre cada vez que el peronismo deja el poder, volver a emerger al centro de la escena. De hecho, el lunes próximo, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, va a hacer un paro con movilización en buena parte del país. El primer día de gobierno de Javier Milei. Con la guardia en alta, a propósito de lo que ha dicho Milei sobre la reforma del Estado, que tampoco se conoce. Esta es una imagen de Río Negro, hoy, en Bariloche. En Río Negro el paro empezó ayer. Afectó a distintas dependencias de organismos públicos, porque cuando para la Asociación de Trabajadores del Estado, muchas veces son los auxiliares de la educación, las personas que están en los hospitales, o que llevan adelante y cumplimentan tareas en muchas dependencias públicas, las agencias de recaudación, entre otras cosas. O sea que efectivamente empezó una belicosidad que hasta aquí no habíamos tenido. De hecho, se unificaron UTEP y efectivamente la CGT, terminaron homologando ese acuerdo, lo contábamos ayer. Miren lo que ha sido el recorrido de la CGT en la Argentina desde el 83 hasta esta parte en términos de paros generales. Está claro que empezaron muy duros con Alfonsín. Nadie esperaba la derrota del peronismo. El peronismo no se había preparado jamás para una derrota. Ocurrió 13 paros generales Alfonsín. A Menem, en 10 años, 10 años y medio de gobierno, 8 paros generales. Y miren que afectó derechos, ¿eh? ¡Wow! De la Rúa, 8 paros generales en 2 años. Los mismos que en 10 años y medio a Carlos Menem, que llevó adelante las reformas que afectaron y modificaron leyes en el mundo laboral, generaron privatizaciones, despidos, ramal que para, ramal que cierra, como frase emblemática de aquellos años, entre otras. Vino Duhalde, transición, 2 paros. Néstor Kirchner, 4 años, un solo paro, 4 años y algo. Cristina Fernández de Kirchner, 8 años de gobierno, 5 paros generales. Cuando Moyano particularmente, se dan los paros, pedía por la eliminación o la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que hasta hizo paros pidiéndole por cargos en 2011, cuando incluso el propio Moyano tuvo la osadía en la 9 de julio de decir que deseaba un trabajador en la Casa Rosada, ¿se acuerdan? Como presidente. Como si Cristina no lo fuera. Macri, 5 paros generales. Alberto Fernández, 0. ¿Van a hacer paro en marzo? ¿En febrero? ¿En abril? ¿Tendrán licencia social después de lo que han hecho en el transcurso de estos años? Donde cuando hicieron una movilización y osado criticar la inflación que había en la Argentina, lo hicieron para movilizarse frente a las centrales de los dirigentes gremiales empresarios diciendo que todo lo que pasaba en la Argentina y pasa era por culpa de los remarcadores de precios y por culpa de las empresas. Miren la otra placa respecto a este aspecto. El promedio de paros por años de gobierno. A Alfonsín le hicieron más de 2 paros por año, a De la Rúa 4. A Menem no llegaron a un paro, a Duhalde 1. Néstor Kirchner 0,3. Cristina Fernández de Kirchner 0,6. Mauricio Macri 1,3. A Macri le hicieron en términos relativos más paros que a cualquier gobierno peronista, aunque menos que a Alfonsín y a De la Rúa. Porque acá probablemente ya el peso sindical estaba más recortado que acá. Los emergentes del sindicalismo de hoy están en esta época.
tienen entre 20 y 30 años en las conducciones de los gremios. Acá eran muy fuertes, afloraban los Moyano de fines de los 90, los de la ley Banelco del 2001, que fue un escándalo, que terminó con la renuncia de Chacho Álvarez y la disolución por poco del gobierno de la Rúa. Ese Moyano no es el de hoy, ¿eh? No tiene la misma licencia social, no tiene el mismo cobijo, no tiene la misma complacencia para hacer lo que en algún momento se hizo. Así que acá hay un enigma, un interrogante. Con el ciclo terminado, la pasividad social y la complacencia gremial, ¿también concluyen o habrá hándicap? Y el segundo punto en el que me quería parar esta tarde, aunque sea muy brevemente, tiene que ver con este otro aspecto que es la impostergable reforma tributaria. Estoy viendo y estoy escuchando mucho de reforma laboral sí o no, cada vez más licuada, reforma del Estado profunda, reforma de las empresas públicas, reformas legislativas, reformas de códigos penales. En algún caso se empiezan a alumbrar algunos esbozos de proyectos que podrían ser, aunque no se conocen con detalle. Pero estoy sintiendo poco la palabra reforma tributaria. Cuidado, porque es la gran deuda pendiente de la democracia también, ¿eh? Esta democracia trajo más impuestos, menos progresivos, o sea, más regresivos, que generaron menos incentivos para la inversión y para el trabajo estable. Se abordaron múltiples reformas en la Argentina, nunca una reforma integral tributaria. Milei llega con ese mandato. Él habló sistemáticamente de ello. ¿Lo podrá cumplir? Sería muy deseable, porque sería un cambio de época real. Miren esta placa respecto a los impuestos, el peso de los impuestos. Argentina tiene más de 160 impuestos. Ahora, fíjense que 10 impuestos concentran, 6 tributos concentran, el 83% del total de lo que recauda la Argentina en sus diversas esferas. Por supuesto el IVA como impuesto más importante, naturalmente. Después otros 10 tributos, si uno suma 10 tributos a los 6 anteriores, o sea, 16 impuestos de los 166, explican el 91% de la recaudación. Más de 9 de cada 10 pesos de lo que el Estado recauda. Y luego vienen 138 tributos que recaudan el 9% del total de la recaudación nacional, provincial y municipal unificada. Lo único que hemos tenido acá es inflación de impuestos. Nunca se recortaron, todo lo transitorio quedó permanente. La máxima paradoja es que el impuesto al cheque que surgió en la emergencia del 2001 con Cavallo, ahora los gobernadores firmaron un proyecto de ley que enviaron al Congreso que quieren respaldar para convertirlo en coparticipable y por tanto ese impuesto al bobo, que es el impuesto a la economía formal, el impuesto al cheque, débito y crédito bancario, sea coparticipable. ¿Por qué? Porque justamente es uno de los impuestos que más recauda, porque es de más fácil recaudación. ¿Cuántos países tienen impuesto al cheque? Ninguno, no hay. ¿Cómo? Sí, no hay. Impostergable reforma tributaria. No perdamos de vista todo lo que se dijo y todo lo que falta.